Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Bienvenidos nuevamente a Historia, Libros y Banderas. En esta ocasión tenemos un invitado especial, sobre todo por el tema que vamos a ver. Marcelo Sánchez Delgado, historiador, tiene una rica formación, ya veremos por qué, pero trata un tema que para mí fue muy original, muy interesante y del cual aprendí bastante. Lo hemos invitado a propósito de este libro que acaba de aparecer por Editorial Crítica, Defender la raza, una historia de la eugenesia en Chile, que está ambientado en la primera mitad del siglo XX y que fue publicado este 2024. Agradecemos ciertamente a Planeta por habernos hecho llegar esta obra de Marcelo. Un gusto tenerte en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y un cordial saludo a todos los auditores, televidentes, seguidores de redes sociales de este programa. Primero te quería preguntar por tu formación intelectual, ¿qué te llevó a estos temas que, siendo tan interesantes, no son como del mainstream de la historiografía? Sí, bueno, es importante señalar que la historia de la medicina en Chile tuvo un momento muy importante por ahí por los 40 y los 50, digamos. Hablamos del doctor Juan Marín, de Enrique Palacios Laval, como que había una tradición muy fuerte de historia de la medicina porque en las escuelas de medicina se enseñaba historia de la medicina para ir creando un poco un sentido de identidad, de corporación, de tradición en los propios médicos. Pero con el avance de los currículum tan complejos en la medicina, la historia de la medicina desapareció de las escuelas de medicina y durante los 70, 80, los 90 tuvo muy pocos cultores en la historia profesional, digamos. Pero desde los años 2000 en adelante sí hay como una generación de historiadores que están empezando a preocuparse de estos temas de historia de la salud y la enfermedad, del patrimonio hospitalario, de los médicos, de la experiencia de los pacientes, de la psiquiatría, y más o menos en ese gran marco se inscribe este libro. Y cuéntanos un poco de tu formación. Tú eres doctor en estudios latinoamericanos, trabajas en la Universidad de Chile. ¿Tienes alguna formación en temas médicos o simplemente desde la historia llegaste hacia allá? Sí, bueno, esto se fue gestando desde mis estudios de maestría, que hice también en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, donde empecé un poco estimulado por un intelectual francés que es relativamente conocido en el mundo de la historia y las humanidades, que es Michel Foucault, que tiene un concepto que llama la biopolítica. Claro. Es decir, como la manera en que el Estado, el soberano, se va preocupando de la población, en términos de cuántos son, cómo viven, cómo mueren, de qué se enferman, y un poco estimulado por esa discusión fui interesándome en cuestiones de historia del darwinismo, de la evolución, y llegué a este tema de la eugenesia, que me resultó apasionante. Ahí se mezclaron como la pasión personal, el amor por la fuente, maestros también y maestras que fueron surgiendo en el camino, a los cuales debo muchísimo de este pequeño logro. Te quería preguntar, ¿cómo nació este libro, Defender la raza, que ya está en librerías, publicado por Crítica? Lo leí completo, lo pasé muy bien. ¿Cómo nació este libro? Tú me contabas que es parte de una tesis doctoral que es más amplia. Sí, claro. En este camino de búsqueda, yo tuve, digamos, hice una tesis de maestría que es sobre discursos o imaginarios darwinistas en la publicidad en Chile. Entonces, con ese trabajo yo pude hacer algunas exposiciones en Argentina y fui recibiendo apoyo en realidad de académicos argentinos, Marisa Miranda y Gustavo Vallejo, que llevan años investigando el tema de la eugenesia en Argentina. Entonces, ellos me invitaron a publicar un capítulo de libro, me fueron dando estímulo, apoyo, y después cuando empecé el doctorado, naturalmente me vinculé con este tema, y este libro en principio era un proyecto que compara la eugenesia en estos dos países, en Chile y Argentina.
Para el caso de esta publicación de Planeta bajo el sello Crítica, lo que hicimos fue centrarnos solamente en Chile y tratar de llevar el libro a un lenguaje más adecuado como a un gran público que sabemos que está interesado en la historia de Chile. Te quería preguntar por ciertos conceptos que van desde la presentación. Defender la raza y luego una historia de la eugenesia. Son conceptos muy potentes que estuvieron en boga a comienzos del siglo XX, no solo en Chile, también en el mundo, pero generan un cierto temor al escucharlo. Claro, bueno, son conceptos políticamente incorrectos, son conceptos conflictivos los dos, ¿cierto? Por distintas razones, digamos. Tal vez se unen en el sentido de que raza y eugenesia tendemos a asociarlos a los proyectos, al proyecto nazi, a la Alemania nazi, ¿cierto? Al racismo como que provoca el genocidio del pueblo judío, de los gitanos, de los eslavos, que ampara este proyecto imperial alemán sobre el planeta. Y que tiene este complemento en la eugenesia, ¿cierto? Que también era algo muy importante dentro de la Alemania nazi. Entonces, entendemos que después de 1945, estas dos palabras quedan como excluidas del vocabulario, como permitido en el ámbito público, en el ámbito académico. Entonces, ¿cierto? Convocarlas hoy día puede resultar conflictivo. ¿Qué Pero significa? bueno, lo que el libro pretende es darles contexto, darles explicación y desde allí partir a la perspectiva crítica. Sí, Pero por primero, cierto, historiográfico. primero comprender, entender. ¿Qué es eugenesia? Porque era un concepto muy importante hace poco más de un siglo, y yo diría que en algún minuto se volvió hegemónico en el mundo. No, totalmente. Este proyecto es una propuesta de conocimiento que mezcla lo científico con lo social bajo la idea de mejorar a la población. Eugenesia es una palabra que creó Francis Galton, un naturalista británico de fines del siglo XIX, que era primo de Charles Darwin, y eugenesia quiere decir buena procreación. Ya, eugenesia, buena procreación. Entonces, lo que perseguía Galton con la eugenesia era en el fondo hacer en forma controlada, acelerada y manipulada lo que hacía la selección natural de Darwin. Si el darwinismo proponía la selección natural en miles de años, la eugenesia pretende una selección artificial y hecha en forma controlada y bajo los intereses del Estado. ¿Cómo se relaciona con la teoría de la degeneración de la que tú hablas al comienzo de la obra? Claro, la teoría de la degeneración fue el principal paradigma de la psiquiatría francesa de fines del siglo XIX, y su propuesta era que en el fondo de una generación a otra los defectos se iban acumulando. Es decir, de padres alcohólicos, hijos alcohólicos, pero también de padres criminales, hijos criminales, de padres con defectos y situaciones muy pauperizadas, solo podían nacer hijos aún más defectuosos, aún más débiles en el ámbito social. Entonces la degeneración es un discurso muy pesimista, que en el fondo no provee ningún tipo de solución terapéutica, sino que simplemente constata esos defectos que se van acumulando y propone como segregar, encerrar, reprimir a todos aquellos que se consideran degenerados, digamos. Entonces, cuando aflora este discurso de la eugenesia, mucho del lenguaje de la degeneración se traspasa a este nuevo proyecto. En el libro, uno de los primeros autores chilenos tratados es un médico, pero que está tratado por una razón distinta, por su libro Raza Chilena, es el doctor Nicolás Palacio. La obra es de 1904, yo tuve ocasión de leerla a propósito de unos trabajos que hice sobre el nacionalismo chileno de comienzos de siglo. Es una figura interesante. ¿Por qué tú la relevas en tu estudio? Bueno, Nicolás Palacio es parte del canon
tradicional de los grandes ensayos chilenos, y no habría ninguna duda de que Nicolás Palacio es un gran enamorado del pueblo de Chile, digamos. O sea, él fue médico en la Salitrera, conoció la vida de los obreros en Las Pampas, él era de la región de Santa Cruz, por allá por San Fernando. Entonces también tenía esta raíz como del Valle Central chileno. Es un gran enamorado del pueblo chileno, de eso no cabe ninguna duda, digamos. Pero claro, en sus búsquedas intelectuales, Nicolás Palacio hace una gira por Europa y bebe de los grandes escritores racistas del siglo XIX, que estaban promoviendo unas versiones un poco más radicales de la historia universal, tratando de explicar toda la historia con el concepto de raza y de lucha entre las razas, unas de las cuales eran superiores, otras inferiores, otras degeneradas. Entonces emerge esta lectura de la lucha entre la raza latina y la raza aria o germánica, y en el fondo Nicolás Palacio en Raza Chilena adapta este relato a la constitución del pueblo chileno, digamos. Entonces, él propone que hay un pueblo históricamente estable, que es la raza chilena, que se ha generado de dos razas, que es las madres mapuches y los padres españoles, que en este caso los españoles que vinieron a Chile, como tenían este espíritu de aventura y de guerra, serían los godos, los germánicos. Entonces, esta es una raza guerrera, sentimental, patriótica, esforzada. Y en este libro lo que le preocupa a Nicolás Palacio es que esta raza está siendo invadida, contaminada por la influencia latina, por los migrantes que están llegando al puerto de Buenos Aires, que no encuentran su lugar en Argentina, desbordan hacia Chile, y esto está provocando, según Palacio, un efecto nocivo, digamos, incluso en la élite, que según Palacio era una élite que se había mantenido coherente con este pueblo aguerrido, esforzado, guerrero, pero que lamentablemente se está haciendo adicta a los perfumes, a la ropa elegante, a la beneficencia, coquetea con el socialismo. Entonces esta raza está siendo, la raza chilena de este origen germánico está siendo amenazada por la raza latina. Ahora también percibe que el Estado chileno ha abandonado al pueblo, al roto, lo tiene ahí botado, perdiéndose, pudriéndose, empobreciéndose. Totalmente, digamos. O sea, finalmente la propuesta de Palacio sería un poco más cercana como a crear industria, industrializar, proveer, digamos, trabajo para esta masa, para el roto chileno, para el roto de los campos, que el migrante que ha ido del campo a la ciudad, que no tiene trabajo, que está cayendo en los vicios del alcoholismo, del crimen, de las enfermedades. Pero su proyecto en ese sentido es un proyecto desarrollista, podríamos llamarlo así. Protodesarrollista. Algo así, claro, claro.